Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar y les doy la bienvenida a su aula virtual, ¿no?, de inglés que estamos trabajando y desarrollando para este ciclo. ¿De acuerdo? Mi nombre es Víctor Castro y tengo a cargo el curso de inglés, idioma inglés, ¿no? Que como bien saben ustedes, en el examen de admisión, en el examen de San Marcos, se trabaja pues básicamente la comprensión lectora. Se trabaja entender y comprender lo que se lee mediante un texto, desarrollando y respondiendo preguntas basadas justamente en el texto, ¿no? Si bien es cierto, es un tema que hay que manejar de la mejor forma, teniendo las estructuras gramaticales claras y precisas con respecto al uso y la función gramatical que encontramos dentro del idioma inglés. Gramaticalmente hablando, ¿no?, puede sonar un poquito complicado, ¿no?, entenderlo. Lo que pasa es que tiene sus procesos de aprendizaje, ¿no?, tiene sus contextos dentro de la estructura. Una cosa es cierta: para entender y comprender lo que se lee, no importa el idioma, hay que conocer la gramática. Así de sencillo, así de simple. O sea, muchas veces el estudiante, el alumno piensa que traduciendo va a entenderlo más rápido, va a hacerlo más rápido. Podría ser un camino, quizás, o una posibilidad o una herramienta. No digo que no sea así, ¿no? Pero el detalle es que para justamente tener la traducción de las palabras, no es que una palabra signifique una palabra exacta y precisa al otro idioma. Van a haber muchos significados, ¿no?, porque la traducción tiene que ver mucho con la interpretación, ¿no? Y justamente es porque transmitimos emociones y sentimientos. Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, y ten en cuenta otra cosa. En tu examen, en la parte de inglés, en el texto en inglés, no te piden la traducción de las palabras, no te piden el significado de una palabra al español. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto y tener los conceptos bien claros. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de esta premisa, lo que les acabo de decir. Para entender y comprender lo que se lee, hay que conocer la gramática. Es decir, conocer, pues, diferenciar, ¿no?, al verbo, al sujeto, al sustantivo, al adjetivo, y conocer las funciones de las mismas, ¿no?, cómo funcionan dentro de una oración, cómo las entendemos y cómo las comprendemos dentro de un texto y dentro de un párrafo, qué es lo que nos quieren decir. Acuérdate que una oración, por más simple que sea, ¿no?, obviamente un texto, un párrafo, no son palabras aisladas. Las palabras no están dando vueltas por ahí libremente y solitas, ¿no? Están juntas, están conectadas, están unidas y juntas van a transmitir justamente un mensaje. Y eso es lo que tenemos que entender, el mensaje, el contexto, ¿no?, qué es lo que nos quieren decir. ¿De acuerdo? Entonces hay que trabajar bajo ese concepto. Las clases yo las voy a desarrollar en ambos idiomas, en inglés y en español, justamente para hacerles más sencillo, más digerible los contenidos, ¿no? De pronto siempre comparando con el idioma español, siempre que se pueda, nuestra lengua materna, ¿no?, para que ustedes también tengan un punto de apoyo, un punto de comparación en base al texto, en base a lo que se está estudiando y la gramática propiamente dicha, que en muchos casos no es lo mismo. Cada idioma es único y particular en sus estructuraciones, en sus funciones y en su uso. Hay que tener cuidado en ese aspecto, pero nos puede servir, ¿no?, como un punto de apoyo. Yo los mantendré al tanto y les diré cuándo pues, es igual o muy parecido, simplemente es diferente y no existe dentro del español, el inglés, etc., ¿no? Entonces, voy a trabajar en ambos idiomas. Al mismo tiempo, también para que ustedes vayan tomando nota y vayan dándose cuenta y enriqueciendo su vocabulario. Pero ya que lo voy a decir en ambos idiomas, en inglés y en español. ¿Ok? En ambos idiomas. Entonces, ustedes estén atentos a las interpretaciones, justamente a la traducción que le doy, ¿no?, para que también les sirva como herramientas y vayan entendiendo, ¿no?, los textos y los párrafos que vamos a trabajar. Por eso mismo que también desde un principio se acostumbra a una pizarra en inglés, para que ya se acostumbren al idioma, vayan viendo los términos y cómo entre ellos se van conectando y cómo nos van ayudando a entender lo que tenemos que conocer, ¿no? Tengan en cuenta que estas clases están orientadas única y exclusivamente para ayudarlos a resolver el examen de admisión, ¿no? Otros aspectos como por ejemplo fonética, pronunciación, etcétera, lo dejamos de lado por ahora, ¿no? Seguro en algunos casos, bueno, el hecho de
enseñarles y de leerlo, ¿no? En ambos idiomas, les puede ayudar también como una pauta. Pero ustedes ya eso lo tendrán que estudiar en su debido momento y de manera completa, ¿no? O tengan que estudiar de manera ya integral el idioma inglés de manera completa, ¿no? En su debido momento. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera, ¿no? Desarrollando los contenidos que tienen ustedes también ahí en su plataforma virtual en base a un sílabus que se ha desarrollado para ir desgregando y separando los temas, siguiendo un orden también y una coherencia, ¿no? Hay que ir paso a paso, punto por punto, ¿no? Desarrollando y practicando. Seguro que algunos chicos ya conocen, algunos de ustedes conocen, ha estudiado o está estudiando el idioma inglés. Eso es bueno, ¿no? Aquí les ayuda también para practicar y desarrollar. Y aquellos jóvenes que están de pronto recién en el proceso de aprendizaje, también de repente hay que poner un poquito más de ganas, ¿no? Más un poquito de empeño y voluntad para aprender. Y sobre todo mucha paciencia, siempre recomiendo eso, ¿no? No se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje, el cual hay que desarrollarlo completamente, ¿ya? Y con bastante paciencia, por favor, ¿ok? Pero sí, con bastante perseverancia también, bastante constancia. No hay que dejarlo ahí. No pretendas estudiar todo último momento, ¿no? No lo hagas, por favor. Hay que estudiarlo poco a poco, ¿de acuerdo? Muy bien. Como les decía entonces, en su plataforma virtual van a tener ustedes los contenidos, las partes teóricas, así como un par de lecturas, ¿no? Con algunos ejercicios, ¿no? Que uno desarrollaremos aquí en clase y les voy a ayudar. El otro les queda a ustedes como tarea para la semana, para que puedan trabajarlo. Y después se puede ayudar con un buen diccionario también, nada difícil o complicado, ¿no? Siempre cuidando también el vocabulario y la estructura gramatical que se les enseña aquí en cada una de las clases, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajarlo de esa forma. ¿Ok, jóvenes? Como les decía, siguiendo también un sílabus, un plan de trabajo, un plan de estudio. ¿Ok? Entonces hay un orden aquí, no es que lo hagamos de manera independiente. ¿Ok? Como clase inicial, como clase de apertura, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta primera clase, este primer tema, vamos a reconocer cómo se forma una oración en inglés. Que valgan verdades, no difiere mucho el español, ¿ah? Hay bastante similitud en muchos aspectos, ¿no? Salvo uno que otro elemento que puede ser diferente, ¿no? Que no sea idénticamente igual, ¿de acuerdo? Con ciertas características. Justamente estos elementos gramaticales que hoy día vamos a conocer, ¿no? Lo vamos a ir estudiando de pronto, no sé si todos, pero intentaremos, ¿no? Trataremos de que en el espacio, también en el tiempo que tenemos en el desarrollo del ciclo, trabajar la gran mayoría de ellos, ¿no? Una buena parte de ellos ya de manera individual, ¿no es cierto? Entonces vamos a dedicarle mucho tiempo a cada uno de los elementos gramaticales que conforman una oración. ¿Ok? A ver, chicos, empecemos por lo básico y elemental en cuanto a una oración, ¿no? Recuerda que un fragmento de lectura está compuesto por oraciones, las oraciones están compuestas por palabras, ¿ok? Cada palabra tiene una función, tiene una razón de ser dentro de la oración. Word classes, ¿ok? Clases, tipos de palabras, obviamente en inglés, ¿no? ¿Cuáles son las clases de palabras, los tipos de palabras que encontramos gramaticalmente hablando? Igual que en español, creo que es igual que en español. Por ejemplo, nouns, sustantivos, verbs, verbos, adjectives, adjetivos, etc. ¿Okay? Y ahora vamos a verlos. Acuérdate que el verbo es núcleo fundamental de la oración, ¿no? El verbo es la acción. Si no entendemos al verbo, si no lo comprendemos, si no sabemos conjugarlo, porque es su función gramatical, simplemente no vamos a entender lo que nos están diciendo dentro de la oración, por eso que juega un rol importante. Hablaremos mucho del verbo. Creo que gran parte del ciclo, ¿no? O de unos estudios de un idioma está basado en el verbo. ¿Okay? A ver, vamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Para ir entendiendo. Look at the different kinds of words in this sentence. Fíjate en los diferentes tipos de palabra en esta oración. ¿Okay? Voy a leer la oración primero y después lo voy a leer en español, ¿no? Y vamos viendo, vamos desgregándolo, ¿ya? A ver, la oración dice: I have an important conference at work tomorrow, so I am rather busy. ¿Okay? Lo voy a decir en español ahora. Yo tengo una conferencia importante en el trabajo mañana, así que yo estoy bastante ocupado. ¿De acuerdo? Estoy bastante ocupado. Tengo una conferencia mañana de trabajo. ¿Okay? Muy bien.
Esta oración, una oración no compleja, pero sí bastante elaborada, ¿okay? Está compuesta pues por palabras. Estas palabras tienen una razón de ser, tienen un propósito, ¿okay? Fíjense, I, yo, es un pronombre, have, ¿no? Yo tengo, lo tener es un verbo, an, ¿no? Es un determinado, es un determinativo, como se dice en español, ¿okay? Important, importante, es un adjetivo. Conference, la conferencia. Now es un sustantivo. At es una preposición. Work, aquí es un sustantivo, hay que tener cuidado, ahora vamos a ver un poquito de esto. Tomorrow es un adverbio, por cierto, un adverbio de tiempo, ¿no? Mañana. So is a linking word, es un conector, ¿okay? Así que, ¿no? Word es un link, está conectando, ¿no? Justamente aquí hay dos oraciones en realidad, esta es la segunda oración. Pronoun, I, yo es un pronombre. Am es el verbo be, que todos lo conocen, creo, bastante, por lo menos lo han escuchado alguna vez. Rather también es un adverbio, ¿no? Mucho o bastante, ¿okay? En este caso en la cantidad. Busy es un adjetivo, ¿okay? Ocupado, ¿no? Fíjense, ahí están los elementos, ¿no? Las palabras que conforman una oración. There are 8 different kinds of words in English. Hay 8 tipos diferentes de palabras en inglés. Hay 8 tipos de palabras, 8 clases de palabras. They are called word classes. Son llamados los word classes, las clases de palabras. O part of speech. O partes de una oración, de un enunciado. ¿Okay? Los elementos, pues, ¿no? Y aquí están, chicos, fíjense, aquí están los 8 elementos, los 8 tipos de palabras que existen en inglés. El verbo, creo que encabeza, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bueno, no es que tampoco estén ordenados por... Todos son importantes, todos juegan un rol importante, ¿no? Pero el verbo de alguna manera destaca, ¿no? Verb, el verbo. Por ejemplo, vamos a estudiarlos, vamos a hacer los tiempos verbales, ¿no? Vamos a dedicarle, como decía, mucho de este ciclo, este plan de estudios al verbo. Have, tener, am, is, que es el verbo be, ¿no? Ser o estar. Would, de una traducción directa, es un tipo de moda que también lo estudiaremos. Like, verbo gustar. Come, venir. Are, también es el verbo be, ser o estar. Sitting, sentarse, la acción de sentarse. Look, ver, mirar o parecer, es un verbo muy amplio. ¿Okay? Now, sustantivo, ¿no? Conference, conferencia, work, trabajo, coffee, café, party, fiesta, Saturday, ¿no? Sábado, el día de la semana. Jessica, sustantivo propio, nombre propio, ¿no? Así como Saturday, el día de la semana. Friends, amigos, corner, esquina, ¿okay? Sustantivos. Adjective, el adjetivo, ¿no? Que describe justamente al sustantivo. Important, importante, busy, ocupado, good, bien, bueno, cheap, barato. Adverb, el adverbio, ¿no? Que también le da intensidad, califica el verbo. Tomorrow, mañana, el periodo de tiempo, ¿no? Rather, mucho, bastante o preferencia, ¿no? Depende del contexto. Really, realmente, de verdad. Here, aquí, ¿okay? Como el adverbio de ubicación. Preposition, las preposiciones. At, ¿no? Precisión y exactitud. No tiene una traducción exacta, ¿no? Hace referencia a precisión y exactitud, vamos a hablar de esto más adelante. To, tiene un montón de usos, va a depender si es en el desplazamiento, el tiempo, etc. On, in, también, ¿no? On, si es el tiempo, si es del lugar. In, también en el tiempo, en el lugar, tiene varios usos y formaciones, ¿no? Tiene una traducción exacta. Determinators, los determinativos, ¿ok? Pero si me enseñó, ¿no? An, es el artículo indefinido, ¿no? This, que es el demostrativo. Our, son los posesivos, ¿okay? Los pronombres da, que también es un artículo, ¿no? Definido, los determinativos. Pronoun, el pronombre, ¿no? Que es parte del sujeto. I, yo, it, hace referencia a todo aquello que no es humano. En singular, you, puede ser tú o ustedes, depende del contexto, singular, plural. El pronombre es núcleo también muy importante, ¿no? Forma parte de la oración, es muy importante, no se puede omitir como lo hacemos en español, ¿no? Como parte del sujeto, que vamos a hablar también de eso. Los linking words, ¿no? Los conectores, ¿no? Las palabras que justamente unen las oraciones para formar una idea más completa. So, así que, and, y, ¿no?
son los tipos de palabras, los 8 principales tipos de palabras que encontramos en el idioma inglés. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, por aquí vamos a identificar los términos dentro de una oración para entenderlo de mejor forma. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ok? Sigamos revisando algunos aspectos más e ir conociendo estos, cómo se van juntando, ¿no? Cómo se van uniendo estas palabras dentro de una oración para que tengan sentido y transmitan una idea de la mejor forma, ¿no? Porque no es que aquí están todos de pronto en una oración más, pero vamos por oraciones más pequeñas y más sencillas en los siguientes ejemplos. Debemos estar atentos en algunos aspectos gramaticales, ¿no? Si bien es cierto, acabamos de ver esos 8 tipos de palabras, esas 8 clases de palabras gramaticalmente hablando que existen en el idioma inglés, algunos pueden tener dobles funciones gramaticales, ¿no? Fíjense en este punto, ¿no? Y presten atención. Creo que la traducción ayuda bastante, ¿eh? Some words can belong to different classes depending on how they are used in a sentence. Algunas palabras pueden pertenecer a diferentes clases, o sea, pueden tener 2 tipos de funciones, ¿no? Dependiendo en cómo son usados en una oración. O sea, va a depender de cómo se usan. Por ejemplo, los verbos, ¿no? Si yo te digo, ¿no? Can I look at your photos? ¿Puedo yo ver tus fotos? ¿No? ¿Puedo yo ver tus fotos? O creo que es una pregunta aquí. Ok, ya está, ya. Can I look at your photos? ¿Puedo yo ver tus fotos? ¿Okay? ¿Puedo yo ver? ¿No? Look at, echar un vistazo, ver, mirar, ¿no? Aquí es un verbo. Está cumpliendo look está cumpliendo la función de verbo. Pero si yo digo, I like the look of that coat. Me gusta la apariencia de ese abrigo, de ese saco, ¿no? Ahí es un sustantivo, es un noun. Look, the look, la apariencia. ¿Okay? Entonces fíjense, verbo o sustantivo. ¿Ven? Se puede tener diferentes formas, va a depender de cómo se usa en la oración. We work on Saturday morning. Nosotros trabajamos el sábado por la mañana, el sábado de la mañana. El verbo work, trabajar, nosotros trabajamos. ¿Okay? Pero es un verbo. Pero yo puedo decir como sustantivo, I'll be at work tomorrow. Yo estaré en el trabajo mañana. At work. Aquí es un sustantivo. ¿Okay? Work como sustantivo en el trabajo mañana. ¿Okay? Entonces, hay que estar atentos en cómo pueden pertenecer, pues estos diferentes tipos de palabras pueden tener funciones gramaticales distintas, ¿no? Va a depender de cómo lo usamos y cómo lo entendemos dentro de la oración. Y eso es lo que vamos a trabajar, a entender los componentes gramaticales dentro de la oración, qué función están tomando, ¿no? Ya que al mismo tiempo no pueden tener pues tantas funciones, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ya conocemos entonces los elementos que forman una oración. Ahora, estos elementos, ¿cómo estructuramos una oración? ¿Cómo se van uniendo entre una oración? Sentence structure, la estructura de una oración, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que conforman una oración? Subject, el sujeto, verb, el verbo, object, el objeto, etc. Porque hay unos elementos más, ¿ok? A ver, vamos a ver. The parts of a sentence are, las partes de una oración son the subject, el sujeto, verb, el verbo, object, el objeto, complement, complemento, predicado, y adverbial, ¿no? Algo así como la frase adverbial. En español no existe, bueno, en español nosotros hacemos de una manera diferente, ¿no? ¿Okay? La frase adverbial, ¿no? Vamos énfasis, describimos de alguna manera al sustantivo, damos énfasis al adjetivo, ¿no? Describimos con mayor precisión la acción, que es el verbo, ¿no? Esa es la función adverbial, ¿no? En español hay algo como eso. Ok. A statement begins with the subject and the verb. Una oración básica, empieza con el sujeto y el verbo. En inglés siempre necesitamos a un sujeto, siempre. Un sujeto no puede faltar en una oración en inglés. ¿Estamos de acuerdo? No puede. ¿Eh? No existe el sujeto tácito, como sí existe en español. Nunca obvies a un sujeto en inglés. Necesitamos un sujeto. Es tan importante como el verbo. ¿Okay? Vamos a ver en el desarrollo del ciclo debemos dar cuenta del porqué de la importancia del sujeto, así como el verbo, ¿no?
There are 5 main structures which we can use to make a simple statement. Okay? Hay 5 estructuras principales, el cual podemos usar para hacer una oración simple. Estoy hablando de oraciones simples. Para formar oraciones simples hay, fíjate, hay 5 estructuras principales. ¿Okay? El primero, subject and verb, sujeto y el verbo, la importancia del sujeto. ¿Te das cuenta? Siempre hay un sujeto, siempre. My arms are aching. Mis brazos me están doliendo. ¿Okay? My arms, mis brazos, es el sujeto, ellos. ¿Okay? Puede ser un they, ¿no? Are aching, me están doliendo, aquí está la acción, ¿no? Es un tiempo continuo, progresivo, el verbo be ing, como estoy más adelante. ¿Okay? Something happened. Algo sucedió, algo pasó. ¿Okay? Algo es el sujeto, hay un algo, ¿no? Acá está justamente un pronombre indefinido, que vamos a verlo, ¿no? Algo sucedió, el verbo está en pasado. ¿Okay? Sujeto, verbo, ¿eh? La otra estructura, la segunda estructura sería subject, verb and object. Sujeto, verbo y objeto. El sujeto ejecuta una acción que es el verbo que recae sobre el objeto de la oración. ¿Se acuerdan? Eso también existe en español, es igualito en este aspecto, ¿no? Lo digo al revés. El objeto recibe la acción que es el verbo, que es emitida, ¿no? Que es realizada por el sujeto. ¿Okay? Sujeto, ejemplo, ¿no? I need a rest. Yo necesito un descanso, ¿no? Yo, sujeto, verbo, necesitar, ¿okay? Un descanso, es el objeto. ¿Okay? Ahí recae la acción. 5 people are moving the piano, ¿no? 5 personas están moviendo el piano, están trasladando el piano, ¿no? 5 people, 5 personas, el sujeto, ¿no? Que es un determinativo, una cantidad. Are moving, hay una acción, ¿no? El verbo be ing, un tiempo continuo. The piano, el objeto. ¿Okay? Sobre el piano está requiriendo la acción de mover, que ejecutan ¿quién? 5 personas. ¿Okay? Las personas. Así entendemos entonces la segunda estructura, ¿no? La segunda es una de las estructuras gramaticales que tenemos en inglés. De una oración simple, ¿eh? Tercero, número 3. Subject, verb and complement. Sujeto, verbo, complemento o predicado. ¿Okay? Por ejemplo, the piano is heavy. El piano es pesado o está pesado. ¿Okay? It was a big problem. Fue o era un gran problema. Fíjate, no damos traducción, pero necesito un sujeto en inglés. Siempre. ¿Okay? No todo es traducible tan literalmente. It was a big problem. En español decimos fue un gran problema, era un gran problema. Podemos ser sujeto tácito. En inglés no. ¿Okay? Así que tampoco este it no es esto o eso, no necesariamente. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Pero siempre el sujeto, ¿ven? A ver, cuando tenemos las estructuras sujeto, verbo, complemento, predicado, hay que ver algunos aspectos. The complement can be an adjective. El complemento predicado puede ser un adjetivo, como heavy, estoy describiendo, o a noun phrase, ¿no? O una frase sustantiva. No sé si en español exista, me parece que no. Noun phrase, digamos en inglés, ¿no? A big problem, un gran problema. ¿Okay? Bueno, estoy describiendo en realidad el problema, como una frase ya, ¿no? ¿Okay? Acá está el sustantivo justamente acompañado del adjetivo. ¿Okay? Estoy describiendo, ¿no? Pues es una frase. The complement often comes after be. El complemento a menudo viene después del verbo be, ¿ves? Is o was, presente, pasado, vamos a estudiar también be, el verbo be. It can also come after, también puede venir después de verbos como appear, aparecer, become, ¿no? Llegar a ser, convertirse, get, obtener, entre otros significados que vamos a revisar, feel, sentir, look, ver, mirar, apreciar, seem, parecer, stay, quedarse, permanecer, ¿okay? Or sound, sonar. ¿Okay? Entonces, son los verbos, pues, de alguna manera estáticos, ¿no? Que estamos viendo y que iremos estudiando más adelante y vamos aprendiendo los verbos, ¿no? Que pueden trabajar mucho directamente con el complemento, ¿okay? Porque son más del tipo estáticos, ¿okay? Punto número 4, mejor dicho, estructura número 4, subject, verb and adverbial, ¿no? Lo que decimos la frase adverbial, ¿no? It is on my foot, está sobre mi pie, ¿no? Está en mi pie, sobre mi pie. Sujeto, verbo, frase adverbial, ¿no? Complemento como frase adverbial. Their house is nearby, ¿no? Su casa está cerca, ¿ok? Su casa está cerca. Sujeto, su casa, acompañado de un pronombre posesivo, ¿no? Verbo be, nearby, ¿ok? Como adverbio, una frase adverbial.
An adverbial can be a prepositional phrase. Una frase, una estructura adverbial puede ser una frase preposicional, justamente, porque trabaja con la preposición on my foot, ¿no? Sobre mi pie, en mi pie. Or an adverb, ¿no? O un adverbio, ¿ok? A ver, es an adverb. O un adverbio, simplemente un adverbio, como nearby, cerca, ¿ok? Más descriptivo, ¿no? En este caso en la ubicación exacta, an adverb, ¿ok? Nearby. Entonces, la otra estructura que tenemos en inglés, ¿ven? Y como quinta estructura gramatical tenemos al sujeto, subject, verb, verbo, objeto, object, object. Dos objetos. ¿Okay? Vamos a ver un poquito más del objeto ahora. ¿Ya? It is giving me backache. ¿No? Me está dando, obviamente algo, el sujeto, me está dando dolor de espalda. ¿Okay? ¿Ven? Tengo el sujeto, it is giving, la acción de a mí, sobre mí recae la acción. Backache también es el objeto, ¿okay? Otro objeto. David bought Melanie a present. David le compró a Melanie un presente, un regalo. ¿Okay? Sujeto, verbo, objeto, objeto, dos objetos. We use two objects after verbs give and send. Fíjense en este detalle en la estructuración gramatical que tiene el inglés. Usamos dos objetos después de los verbos give y send. Give, verbo dar, y send, enviar. ¿Okay? De manera ya muy exclusiva, muy específica, que iremos bien. Vamos a desarrollar también este aspecto de los tipos de objetos que tenemos en inglés. Con cierta similitud al español, me parece. ¿Okay? Entonces, chicos, fíjense cómo vamos a ir entendiendo las estructuras gramaticales, cómo se comportan dentro de una oración, dentro del idioma inglés, ¿no? Cómo los elementos se van conectando entre ellos para justamente transmitir una idea, ¿no? Entonces, cada palabra tiene su sitio, tiene su lugar y tiene un significado. Más allá de un significado, transmite pues un mensaje. ¿Ok? Muy bien. Hablemos un poquito más de esta expresión adverbial. ¿Okay? Que valgan verdades puede encajar en estas 5 estructuras gramaticales básicas que estamos revisando. Esta palabrita, adverbial, ¿no? Esa estructura, esa frase adverbial que tenemos en inglés, que como les decía puede causar cierto malestar dentro de las estructuras gramaticales en inglés, porque en español me parece que no existe, no de esta manera. Desde el español usa de manera completamente diferente. ¿Okay? Entonces hay que tratar de entenderlo en inglés. ¿Ya? We can add adverbials, ¿no? Podemos agregar adverbials, frases adverbiales, to all the 5 main structures, a todas las 5 estructuras principales, las 5 estructuras gramaticales principales que acabamos de ver. Entonces se pueden agregar. ¿Ya? Justamente el adverbio lo que hace es, básicamente, poner énfasis al adjetivo, ¿no? Que describe el sustantivo. El adverbio también de alguna manera destaca la acción del verbo, ¿no? También le pone más fuerza. ¿Okay? Lo he subrayado aquí. Aquí están las frases adverbiales, estructuras sean como adverbios o como habíamos dicho, ¿no? Frases preposicionales, ¿no? Dentro de la oración. My arms are aching terribly. Mis brazos me están doliendo terriblemente. ¿Okay? O sea, yo te puedo decir, ¿no? My arms are aching. Mis brazos me están doliendo. Ok. Pero si yo digo terriblemente, estoy poniendo énfasis a mi dolor. ¿Okay? Estoy transmitiendo algo más, ¿no? Entonces, aquí es un adverbio, ¿no? I really need a rest, ¿no? Yo realmente, de verdad, necesito un descanso, ¿no? Digo, I need a rest. Ok, necesito un descanso. Pero yo realmente necesito un descanso. Justamente estoy poniéndole énfasis como adverbio, destacando la acción de la necesidad, ¿okay? Del verbo. Of course, this piano is heavy. Por supuesto, este piano está pesado. ¿Okay? Of course, este es llamado pues la frase preposicional, ¿no? La preposición of, ¿no? Of course, por supuesto. ¿Okay? Poniendo bien énfasis a toda la acción, ¿no? Que realmente el piano pesa. Fortunately, their house is nearby. Afortunadamente, su casa está cerca. ¿Okay? Estoy poniendo también énfasis, ¿no? a toda la oración. To everyone's surprise, David actually bought Melanie a present yesterday. Fíjense cuántas, un adverbio, una expresión, ¿no? Una frase preposicional, ¿no?
Tenemos también al adverbio, ¿no? En cuanto al verbo en el tiempo, ¿no? Para sorpresa de todos, David, de hecho, compró a Melanie un regalo ayer. ¿Okay? Entonces estoy siendo más claro, más preciso en mi mensaje. Estoy poniendo el énfasis a la acción, a la situación. ¿Okay? Eso hacen las frases, las expresiones, las preposiciones adverbiales que tenemos en inglés, ¿no? Como decía, en español creo que las funciones son bastante diferentes, así que hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿ya? Muy bien. Ok, chicos. Decíamos en esa quinta estructura, ¿no?, que habíamos visto, que había dos objetos en la oración, ¿no? Justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? El direct and indirect objects, ¿no? El objeto parecido al español, directo e indirecto. Valgan verdades, chicos, en español sí está más clara, más marcada la diferencia. Decimos y nombramos a un objeto directo y a un objeto indirecto. El idioma inglés de alguna manera se apoya en estas estructuras, pero no lo hace con la precisión con lo que lo hace el idioma español. Hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Fíjense en estos ejemplos y voy explicando y voy desarrollando, ¿no?, mediante ejemplos para que lo puedan entender. Por ejemplo, Tom gave Anna some flowers. Tom le dio a Ana algunas flores. ¿Okay? Here the verb give, aquí el verbo give, que es de pasado, verbo irregular, ¿no? El verbo give, ¿no? Aquí el verbo give, el verbo dar, has two objects, tiene dos objetos. ¿Okay? Anna is the indirect object. Ana es el objeto indirecto. The person receiving something, la persona recibiendo algo, ¿no? ¿Okay? Recibiendo algo. Some flowers is the direct object. Some flowers, algunas flores, es el objeto directo. The thing that someone gives, la cosa, el objeto que alguien da, ¿okay? Que alguien da, ¿de acuerdo? Entonces ahí están los dos objetos, Anna y some flowers, ¿ok? Entonces voy a decir que este es el objeto indirecto, este es el objeto directo, ¿no? La persona que recibe y el objeto que se da, justamente. Pero puedo decir lo mismo, fíjate. Tom gave some flowers to Anna. Tom le dio o dio algunas flores a Ana, para Ana. ¿Okay? Here give, aquí give, has a direct object. Give tiene un objeto directo, inmediato. Some flowers, algunas flores. And a phrase with to, y una frase con la preposición to, que justamente ahora vamos a verlo, ¿no? Presten atención aquí, la preposición to dentro de la oración, ¿no? To comes before Anna. To, la preposición to, viene antes de Ana, está antes de Ana. The person receiving something, la persona recibiendo algo. ¿Okay? Entonces, en esta oración tenemos ya no dos objetos, sino un objeto y una frase con to, donde ponemos justamente la persona que recibe ese algo. Ya no deja de ser tanto una oración, un objeto indirecto, ¿no? Como aquí era un objeto indirecto, ¿no? Aquí cambia una frase con el to, ¿no? Esa palabrita, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? ¿Okay? Dentro del contexto va a cambiar la situación, ¿no? Phrase with to le llamamos. Vamos a verificar y analizar justamente a esta preposición con mayor precisión, ¿okay? Para ir ya entrando en algunos detalles. Vamos a realizar un par de ejemplos más, chicos.